reír, llorar, acostarnos, levantarnos, mantenernos de pie, saludar a alguien, comentar algo, compartir una comida, estudiar, trabajar, visitar a una familiar, establecer relaciones con otros. Todo cuanto hacemos es considerado comportamiento. Es decir, todo lo que el ser humano hace es comportamiento. Vamos a hablar en este video de la conducta de nuestros niños, adolescentes y también de nosotros como adultos. ¿Qué es lo que hace que nos comportemos de la forma en que lo hacemos? Cuando un niño nace, no sabe jugar, no sabe nadar, no sabe andar de un lado al otro, no sabe escribir, no sabe realizar diferentes acciones. Todas estas habilidades y comportamientos las va a ir desarrollando y adquiriendo en la medida que vaya creciendo de acuerdo a sus experiencias. Esto lo va a hacer de manera aprendida. La conducta de los niños, al igual que la de la mayoría de las personas, está determinada por dos factores: aquellos que son innatos, es decir, que ya traemos en el nacimiento, que son heredados, ¿verdad?, por nuestra familia, especialmente por nuestros padres, y aquellos que son aprendidos. Si como padres queremos de alguna manera modificar el comportamiento de nuestros hijos, tenemos que entender entonces de dónde parte este comportamiento, para desde ahí nosotros poder de repente empezar a modificar el comportamiento. Cuando hablamos de aquellos aspectos que son genéticos, heredados, o innatos, pues que ya vienen desde el nacimiento, nos estamos refiriendo a algunos aspectos en específico. Por ejemplo, el color de ojos, del cabello, el color de la piel, la complexión física, la altura. No podemos nosotros decir, he ido aprendiendo a lo largo de mi vida este color de ojos que tengo, pues. Entonces esos ya son factores que vienen heredados a través de la genética, algunos de generación en generación. Entonces estos aspectos, ¿verdad?, que venimos de alguna manera también cargando, por decir así, son aspectos que han sido heredados. Muchas veces el temperamento, por ejemplo, también es el que se va adquiriendo, pero no podemos nosotros decir de pronto saliste, ¿verdad?, a tu papá o a tu mamá en que sos enojada ante tal cosa, ¿verdad? Que muchas veces nosotros tendemos a hacer esto, en lo enojado, en lo enojada, ante tal cosa, en lo gritona o en lo gritón, saliste a fulanito, ¿verdad? Porque estos vienen siendo comportamientos ya no genéticos, ya no heredados, ¿verdad?, o con aquello que hemos nacido, sino que van adquiriendo también ya otro tipo de aprendizaje. Y aquí nos vamos refiriendo precisamente a los aspectos, ¿verdad?, que son el otro aspecto, que es el de el aprendizaje, ¿verdad?, o el comportamiento aprendido. Entonces estamos hablando de que hay un comportamiento innato que ya traemos desde el nacimiento, y hay un comportamiento adquirido o aprendido. Cualquier niño desde su nacimiento ya está influenciado por diferentes factores, ya sea desde sus padres, desde sus hermanos, del mismo contexto social en el cual está naciendo, del ambiente familiar que lo está gestando también. Ya esto va a influir directamente en el comportamiento del niño o la niña desde el nacimiento. Por ejemplo, cuando sus padres eligen de pronto ya una escuela a la que van a mandar al niño o a la niña, van a escoger a quién lo va a cuidar si es que ellos no van a poder hacerlo, o de pronto cómo le van a ambientar incluso su propio cuarto. Ya todos estos son aspectos que van también moldeando lo que va siendo el comportamiento de los niños. Y aquí podemos hablar también de un tema que pues también nos viene al caso, y que muchas veces será y es factor para que el comportamiento también de nuestros niños se vea afectado o alterado. Muchas veces nosotros también empezamos a comparar a nuestros niños, ¿verdad?, ya sea con su hermano mayor, con su hermano menor, con su hermana, con algún primo, con algún familiar, con alguien conocido, un compañero de su escuela. Empezamos a generar estas comparaciones que solo van de alguna manera confundiendo más a nuestros niños. ¿Y en qué sentido? Independientemente sean hermanos o hayan nacido en la misma casa, incluso sean gemelos o mellizos, el comportamiento de estos no va a ser igual,
porque hay experiencias, vivencias que son distintas para cada uno. Incluso si alguno de ellos, bueno, dos hermanos, por ejemplo, viviesen una misma experiencia, podríamos decir una salida con papá o mamá, no van a comportarse de la igual manera y no los va a influir esta salida de igual manera, porque cada uno primero tiene su propio temperamento, ¿verdad? Es decir, tiene aspectos que son genéticos heredados, que cada uno lo va a tener de manera distinta, y luego estos aspectos o estos elementos que son heredados ya con los que trae de nacimiento van a entrar, por decir así, ¿verdad?, a mezclarse un poco con aquellos aspectos que son adquiridos, pues, o que están experimentando. Entonces, aunque sea la misma salida, no va a afectar igual a los dos. Ahora pensemos en una separación de los padres o en el fallecimiento o en el abandono de alguno de estos, ¿verdad? No va a influir igual a cada uno de los hijos. Entonces, a veces creemos que les va a afectar o no les va a afectar igual, ya sea porque viven en la misma casa, porque vivieron aparentemente lo mismo, y esto no es así. Entonces necesitamos tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? No comparar por ninguno de los casos o las razones, en ningún momento generar comparaciones. Cada uno de los niños o adolescentes es único e irrepetible y vive sus propias experiencias, aunque aparentemente sean las mismas que nosotros como adultos podamos estar viviendo o que otros de sus hermanos o amigos. Entonces, entendamos, no necesitamos comparar a ninguno de nuestros niños con nadie, ni siquiera con nosotros mismos, que a veces empezamos a decir, cuando yo tenía tu edad tal cosa, o cuando yo viví tal cosa, esto pasó. Entonces, o yo también, si vieras lo que yo tuve que sufrir también, ¿verdad? Empezamos a comparar y a generarles más confusión todavía a ellos y generar este sentimiento de culpa, ¿verdad? Entonces necesitamos ir dejando un poco al lado también esto. En algún momento pues si lo vamos realizando en nuestra vida. Cuando hablamos de comportamiento también vamos a hablar de algunos tipos de comportamiento. Tenemos el comportamiento voluntario y el comportamiento involuntario. El comportamiento involuntario van a ser aquellas acciones, ¿verdad?, o aquellas actitudes que de pronto vamos teniendo que no van siendo ejercidas por un aprendizaje o no es que las hayamos ido adquiriendo como tal. Hay comportamientos involuntarios que surgen a respuesta de estímulos. Por ejemplo, si de repente yo toco la olla que está muy caliente, inmediatamente quito mi mano porque he sentido o he experimentado el calor, pero ya son actos muy reflejos, de los cuales no es que lo haya aprendido, ¿verdad? Un niño, quieras o no, sí puede ir aprendiendo que aquello está caliente, pero aunque no le digamos que está caliente, si lo toca inmediatamente su mano la va a quitar. O el estornudar, por ejemplo, aquellos cambios también más fisiológicos que se van dando, que ya los traemos pues de alguna manera innata, ya vienen, ¿verdad?, desde el nacimiento. Entonces vamos a hablar de estos como comportamientos involuntarios, es decir, no los hemos aprendido de ningún lado, pero que son respuestas a algún estímulo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando empieza a temblar, si tenemos miedo o tenemos frío, de pronto también se nos pone la piel, como le llamamos tradicionalmente, ¿verdad?, una piel de gallina. Entonces son estos comportamientos que no los hemos ido aprendiendo, pero la mayor parte de nuestro actuar o de nuestro comportarnos viene a raíz de los aprendizajes que tenemos. Entonces aquí viene un término también que pues desde la psicología también se le conoce como el condicionamiento, es decir, nuestras actitudes o nuestros comportamientos vienen condicionados por, es decir, los vamos aprendiendo, como si aprendemos que al tocar este botón sucede tal cosa, ¿no? Entonces muchas veces nuestros niños tienen estos comportamientos y nosotros hemos sido los que hemos generado estos comportamientos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. En el caso de la conducta voluntaria o el comportamiento voluntario, también este va a depender no solamente de que haya un estímulo como el que decíamos de la olla caliente, sino que aquí la conducta va a depender también de qué tanto nosotros vamos reforzando, podemos decir, que se vaya dando. Es decir, si de pronto esta tiene consecuencias negativas, de pronto la conducta va a ir disminuyendo. O sea, vamos aprendiendo que esto no nos trae como
consecuencias positivas, entonces la vamos disminuyendo. Y por el contrario, si vamos adquiriendo como estas experiencias placenteras o gratificantes, entonces la conducta se va manteniendo por más tiempo todavía. Y esta es una de las claves bien importantes que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros queremos modificar una conducta. Pero esto lo vamos a ver específicamente y de manera más amplia en el video siguiente.